Estamos en el capítulo 15 de Hechos, de la serie llamada La Iglesia No Adulterada. Capítulo 15, versículos 12 a 35, Acts chapter 15, verses 12 through 35. Hechos 15, 12. En realidad, la última semana terminamos con el 12, pero vamos a leerlo de nuevo. 12 hasta el versículo 35 del capítulo 15 de Hechos. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y los prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, aquí dice Jacobo, pero es el mismo nombre, es el mismo hombre de Santiago, que es el mismo Santiago que escribió la carta de Santiago, el libro de Santiago. Y este hombre, Jacobo o Santiago, es el medio hermano de Jesucristo. Que ahora es este hombre el líder de la iglesia en Jerusalén. Jacobo tomó la palabra y dijo, versículo 13, hermanos, escúchenme, Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio que tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concordían las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan a mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de poner las trabas de los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Versículo 22. Entonces, los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y a Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirme personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Ese es el término de la carta. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos les despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Conflicto. Conflicto pasa. Conflicto sucede. Y vamos a llevarlo a lo práctico. Este pasaje está bien profundo porque, como le dijimos la semana pasada, va al corazón del cristianismo. Pero hoy no nos vamos a enfocar tanto en la doctrina, no nos vamos a enfocar tanto
en la teología del pasaje, porque ya discutimos en profundidad la semana pasada de lo que significaba el problema. Y vamos a enfocarnos un poquito, pero no tanto. Hoy vamos a enfocarnos en lo más práctico. Conflicto. Todos tenemos familias. Tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos madres, tenemos padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, hijos, nietos, nietas. Y muchas veces, no nomás los que viven en casa, pero como familia estamos unidos, estamos ligados. ¿Cómo es la palabra que he buscado? Vinculados, ¿verdad? Estamos vinculados por sangre. No importa si yo vivo aquí en El Reno, Oklahoma, si mi hermano vive en Reynosa, México, estamos vinculados por sangre y esa es mi sangre y ese es mi hermano. No hay nada que no haría por él. Pero una vez surge conflicto entre familias. Y las familias que quieren resolver esos conflictos o las familias que no quieren resolver esos conflictos, dependiendo de lo que suceda, esa familia se va a quedar unida más o se va a destruir. ¿Quién ha tenido conflicto en sus familias? No digan puede ser de lo que alguien hizo, puede ser de lo que algo hicieron ustedes, de eso no se trata. Pero entre familias se debe de ayudar, ¿verdad? Se debe tratar de resolver, se debe tratar de comunicar uno con el otro, porque si no, no son más que extranjeros entre familias. Como uno que vive cruzando la calle, no hay diferencia. Entonces, como familia, tratamos de resolver los problemas, tratamos de resolver el conflicto, pero no siempre pasa. Pero el que hace el esfuerzo en las familias, ya sean ustedes, la otra persona, y va a suceder, va a haber conflictos. Así es la vida. Hoy vamos a ver la familia de la iglesia. Hoy va a ser un tema un poco, no quiero decir triste, pero un tema que a lo mejor en inglés se dice step on your toes. En español se dice, no sé cómo se diría, hay un dicho, voy a pisar en unos sí, y va a doler. Porque la iglesia es una familia. Y vamos a descubrir una o dos cosas nuevas que como creyentes en la fe, creyentes en la iglesia, creyentes en Cristo, a lo mejor no sabían. Y va a ser difícil de recibir. Yo sé que es difícil de recibir esto porque mucha gente no quiere que otra persona le diga algo a otra persona, porque eso es mi vida, eso es lo que yo quiero hacer. Pero vamos a enfocar, vamos a ver que la iglesia tiene una autoridad sobre el cristiano, el creyente, el hermano, la hermana, como familia. Entonces, si ustedes tienen un hijo, una hija, y están sobre ellos, y ellos hacen algo, lo regañan ustedes a ellos, lo hacen por amor, ¿verdad? Para que se resuelva el problema. Ustedes tienen la autoridad, como los adultos, los abuelos, las madres, los padres. Ustedes tienen la autoridad sobre ese hijo, esa hija. Si no hubiera autoridad, ¿qué sucedería? Entre padres y hijos. Estuviéramos todos destruidos. Y si ustedes trabajan en un lugar y no hay autoridad, ¿qué sucediera? Nada saldría bien.
Si no hubiera, Darle lo que quisiera. sí, si no hubiera sistema de policía, si no hubiera autoridad de leyes, ¿qué sucediera? Había bastante caos. Estaríamos divididos sin autoridad. Y vamos a ver hoy que la iglesia, yo soy Joel Méndez, las palabras que van a salir del pasaje hoy no son mías, son las palabras de la palabra de Dios. Y parece que estaba chiflando. Y la palabra, cuando dice la verdad, es la verdad. Entonces, hoy vamos a mirar que la iglesia estaba corriendo el riesgo de dividirse, porque si se acuerdan la semana pasada, vamos a comenzar que si en capítulo 13, ¿se acuerdan que la iglesia en Antioquía comisionó a Pablo y a Bernabé? ¿Se acuerdan? Aquí. Salieron a la isla de Chipre y aquí comenzaron en este rincón, se fueron hasta Pafos y aquí había un gobernador que quería saber más de Jesús y de Dios, pero ¿se acuerdan que había alguien que trabajaba por él? Un mago. Sí. ¿Qué iba a decir María? El brujo. El brujo, sí. Y él no quería que él viniera a Cristo, porque ¿qué hubiera pasado si el gobernador hubiera venido a Cristo? Él pierde su trabajo. Entonces aquí Pablo lo despide: vete de aquí, eres demonio, no para de hacer tus obras. ¿Y qué es lo que hace Dios con este mago, este brujo? Lo dejó mudo y lo dejó que se fuera, que sea llevado por las personas. Y luego de aquí viajan aquí hasta hay otra Antioquía, no es la misma, pero esta es Antioquía de Pisidia. Aquí llegan y se van aquí son rechazados y se sacuden los pies, ¿se acuerdan? Y luego van aquí y pasa lo mismo, y luego van aquí en esta región y no sé qué pasa, pero Pablo y Bernabé se dividen y dejan las multitudes, a Pablo lo dejan por muerto. ¿Se acuerdan que al principio pensaron que a Pablo y Bernabé eran dioses, Zeus y Hermes? Pero tan de repente que le estaban alabando y glorificando a todos los hombres, de repente vinieron los que habían venido, estaban aquí, siguieron a Pablo y Bernabé acá. Esos dos hombres son malos para ustedes, porque se acuerdan que ellos estaban atrayendo a muchos, no nomás judíos, pero a gentiles. Y aquí vinieron también muchos gentiles y judíos al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo. Estos, por envidia, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que se amargaron a la gente contra ellos y apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Pablo se levantó, agarró a Bernabé y se regresó a Antioquía y se olvidó de todo, ¿verdad? Fue a seguir predicando. Sí, regresó a todos esos pueblos porque había dejado creyentes. Y hubiera sido como si yo vengo a Jesucristo, si yo veo que ya soy un miembro de la familia de Dios y luego se aleja la persona que me atrajo a Cristo. Y él se va, esa persona se va. ¿Para qué sirve? De nada. De nada, no podemos. Pablo y Bernabé no dejaron aislados a estos creyentes, regresaron a las iglesias que habían establecido, dejaron ancianos, enseñaron pequeñas iglesias y luego de ahí se regresaron a la Antioquía original y dijeron de todas las obras que Dios había hecho con ellos durante su jornada. ¿Se acuerdan? Ese es el primer viaje misionero de Pablo. Y mientras en Antioquía vienen judíos, otra vez judíos, porque esta gente es bien terca. No quieren permitir que otra gente sean incluidos en el plan de Dios. Ellos están aquí, ya regresaron de su viaje. Vienen judíos de aquí, de este área, de Jerusalén, y van aquí a Antioquía y le dicen a todos los creyentes que habían venido a Cristo, eso no, tienes que ¿qué es la palabra?
circuncidarte para ser parte del pueblo de Dios. Eso es al contrario de lo que Pablo estaba predicando, Pablo y Bernabé. Entonces, los judíos le están diciendo a los gentiles, sí, pueden ahora entrar a la ley de Dios como nosotros, pero tienen que entrar a la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Todas las reglas, todas las ordenanzas, todos los sacrificios, todo lo que hacen los judíos en el templo. De que se tenía que circuncidar. Entonces, ¿cómo recibe Pablo y Bernabé estas noticias? Hacen todo este trabajo, hacen todo este esfuerzo. Dios mismo, Jesús, eligió a Pablo en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Lo cegó, lo convirtió y Dios dijo a Pablo, Jesús mismo, tengo una hora para ti. Sufrirás mucho, pero te he escogido a ti como el representante a los gentiles. Y ahora Pablo está haciendo la obra de Jesucristo, de Dios, para que vinieran otros atrás de él diciendo, eso no es cierto. Es como si yo a ustedes, yo les estoy enseñando y viene otra persona atrás de mí a las escondidas o a lo mejor no las escondidas, pero ahí plenamente van a sus casas, le tratan de decir unas enseñanzas diferentes al contrario de lo que yo les he enseñado. Primero trataría de no enojarme tanto. Estoy consciente que en esta iglesia mismo eso ha pasado. Yo sé que no de ustedes, pero yo sé que ha venido otra gente a miembros de esta iglesia aquí, ha tratado de hacer lo mismo. Entonces, yo diría, ¿qué estás haciendo? Tal fulano, este es mi rebaño. Y no es ni eso, esto es lo que dice Dios que me ha dado la obra de decirle la verdad y ustedes vienen y quieren deshacerse de la verdad y quieren predicarles otro evangelio. Entonces, Pablo, Bernabé, decide regresarse a Jerusalén, donde estaba la iglesia madre. Hay división entre cómo uno viene a Dios, los judíos y los gentiles. Los judíos querían que los gentiles vinieran a la ley de Moisés, los mandamientos, las costumbres de los judíos. Ellos estaban tratando de decir a los gentiles que no pertenecían a Dios si no se conectaban a un sistema. Y también vimos que la semana pasada que no es gracia, sino un yugo si Cristo no es suficiente. Estaban diciendo, Cristo no es suficiente. Tienen que hacer la ley de Moisés. Y se acuerdan lo que dijo Pedro a estos judíos, como si ustedes no han ni podido cumplir la ley, ustedes como judíos quieren implementar este yugo sobre los gentiles. Moisés, cuando subía a la montaña de Sinaí, regresó a la base de la montaña. ¿Y qué estaban haciendo los judíos? Mientras Moisés estaba con Dios agarrando las tabletas de los 10 mandamientos. Hicieron un ídolo de oro. Ni podían esperar. Ahí quebrantaron la ley, que no deben de tener otras imágenes aparte de mí, dijo Dios. Y ahí lo mismo. Y luego, ¿por qué por 40 años sufrieron en el desierto los judíos antes de entrar a la tierra prometida? Porque siguieron quebrantando, siguieron desobedeciendo a Dios. Y ni Moisés ni su hermano entró a Jericó. Ninguno de los dos entró a la tierra prometida porque siguieron desobedeciendo. Y esto es la ley que estos judíos están tratando de someter a los gentiles que ni ellos podían hacer. Habían quebrantado.
Pedro se levanta y dice todo eso. Y aquí ahora miramos que Pablo y Bernabé se levantan y se quedan en silencio. Todavía seguimos hablando del concilio, porque es como una corte. Hay dos lados, lo que están pensando, lo que quieren los judíos, y luego lo que quieren los gentiles acá. Los gentiles dicen, tienes que circuncidarte como los judíos, tienes que seguir la ley de Moisés, tienes que seguir nuestras ordenanzas, tienes que seguir nuestras costumbres para poder ser miembro del pueblo de Dios. Los gentiles acá también, no, lo que nos enseñó Pablo y Bernabé es que Jesucristo es suficiente. Porque se acuerdan que lo último que dijo Pedro en el versículo 11 era, no puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Allí donde paramos la semana pasada. Y hoy se levanta ahora el nuevo líder. No sabemos cuánto tiempo ya tenía este nuevo líder ya en esa posición. Cuando la iglesia primero se inició y los primeros creyentes comenzaron a aumentar y a los creyentes de la iglesia, ¿quién era el líder de la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el hombre que se levantó? Pedro. Y luego por un tiempo no escuchamos de Pedro porque ya había Jesús o Dios convertido a Pablo. Y ahora miramos a Pablo convirtiendo a los gentiles. Ahora miramos a Pedro por la última vez en todo el libro de Hechos. Ya no se va a escuchar de Pedro ya después de esto. Pero es bien importante que sepamos que Pedro fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro fue el que instituyó mucho lo que Jesús había dejado en la tierra para la iglesia. Pedro era bien instrumental para la iglesia, pero Pedro no era el primer, ¿qué dice? ¿El primer qué? Papa. No era el primer papa. Pedro era uno de los primeros líderes que Dios escogió para que creciera la iglesia. Y luego miramos a Pablo, luego miramos a Bernabé. Pedro entra de nuevo en la escena. Entonces Dios usa diferentes hombres. Pero la cosa que mucha gente se enfoca que en el primer hombre que Dios eligió, Dios lo elevó a no es cierto. Es lo mismo que decir que porque esta persona tuvo al Señor Jesús como madre, o esta mujer, esta persona es tan especial que debemos reverar. No voy a entrar mucho en eso, pero Dios usa siervos en este mundo. Dios usa a sirvientes. Dios usa a cada uno de ustedes en la misma manera. Y si los usa, son especiales. Pero al último son siervos de Dios y nada más. El concilio de Jerusalén sigue. Y este es el título del pasaje. Una iglesia dividida es una iglesia podrida. Una iglesia unida es una iglesia con vida. Una iglesia dividida es una iglesia podrida. Una iglesia unida es una iglesia con vida. Porque acuérdense que en el primer versículo de este capítulo, los judíos que están tratando de dividir a los otros creyentes, los judíos todavía son creyentes. Fíjense lo que dice en 15, en 15:1 dice, algunos que habían llegado a Judea, Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición, no pueden ser salvos. Y luego seguimos adelante. Versículo 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles. Estos judíos eran creyentes, eran parte de la familia de Dios, eran parte de la iglesia. Pero ahora están tratando de traer división.
diciendo tienes que hacer la ley de Moisés, tienes que entrar al sistema de los judíos. No piense que por un momento esta gente no eran familia. Estaban entre la familia de Dios, pero tenían diferentes pensamientos, diferentes conocimientos que no era verdad a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Estaban tratando de dividir. Una iglesia dividida es una iglesia podrida. Una iglesia unida es una iglesia con vida. Primer punto. Cuando hay división entre creyentes, y estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando de la iglesia universal. ¿Saben que la iglesia madre que está acá, como dice María en el country, somos la misma iglesia? Estamos bajo la misma cabeza de Jesucristo. La iglesia que está en Nueva York, la iglesia que está en California, la iglesia cristiana que está en Rusia, si hay una, somos la misma iglesia. Pero, como dije, vamos a dejarlo a lo más práctico. Vamos a enfocarnos en nosotros. Cuando hay división entre creyentes, hay que buscar consejo bíblico de la iglesia. ¿Verdad? Número 2. Cuando hay división entre creyentes, tú, yo, cualquiera de ustedes contra mí, o ya sea, estás bajo la autoridad del consejo de la iglesia. Y eso va a ser difícil de ir. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Cuando hay división entre creyentes, estás bajo la autoridad del consejo de la iglesia. Estás bajo la autoridad de la iglesia. Igualmente, cuando ustedes tienen hijos, hijas, ellos están bajo la autoridad de ustedes. Porque ustedes han sido encargados de mantenerlos, de cuidarlos, de guiarlos. Lo mismo es cierto de la iglesia. Les voy a decir esto. Muchas iglesias bautistas practican esto. Muchas iglesias bautistas incluyen una membresía cuando uno entra a la iglesia. Aquí nosotros no tenemos membresía todavía. Y no somos iglesia bautista. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia, no va a decir tienes que tener una membresía en este versículo. No dice nada. Pero vamos a ver que la palabra de Dios habla de la autoridad de la iglesia sobre el rebaño. Que la palabra de Dios habla de la autoridad de la iglesia, que los creyentes están sujetos a la iglesia. Las iglesias bautistas practican eso. Y eso se encuentra en la Biblia. La iglesia madre, Eastern Church, no practica eso, porque no es iglesia bautista. Nosotros tampoco somos bautistas, pero en muchos de lo que creemos nosotros, los bautistas también creen. No sé si ustedes han una vez o otra ido a una iglesia bautista. Somos bien similares a lo que creemos nosotros. De hecho, yo y Carmen, cuando fuimos a la plantación de iglesias del programa, fuimos a una iglesia bautista. Se llamaba Iglesia Bautista Central, allí en el área de Quail Springs, ahí en el norte de Oklahoma City. Cuando ustedes tienen autoridad sobre alguien, ustedes también tienen la autoridad de cuando alguien de sus niños o niñas se salen de línea, ¿qué es lo que hacen ustedes con sus hijos o hijas? Les llamamos la atención. Sí, pero y luego después, ¿qué hacen? Trata de enderezarlo. Sí, ¿y cómo se endereza? A veces con un castigo, a veces con un Castigo. Y eso es aquí mismo donde es difícil de tomar esta información, de tomar lo que dice la Biblia aquí. Porque muchas iglesias no practican esto. Muchas iglesias, la iglesia Houston no practica esto. Y la cosa es que cuando alguien se sale de línea de algo que no deben de hacer, no pueden disciplinar a esa persona porque no hay membresía. Es por ejemplo, si yo tengo un hijo, una hija, están en mi
están en mi círculo, están en mi familia. Yo sé que son mis hijos, yo sé que son mis hijas, yo sé que son mis nietos, mis nietas, y yo tengo nietos o nietas. Yo sé que cuando aquí hay un círculo, esto, lo que está adentro, es mi círculo de familia. Si estás en mi círculo de familia, yo tengo autoridad sobre ti, estás bajo la autoridad de mi disciplina también. Es cierto, ¿verdad? Si tienen hijos, hijas, nietos, nietas, lo mismo con la iglesia. Pero si no hay ese círculo en la iglesia diciendo, este es un miembro, este es un miembro, este es un miembro, este es un miembro. Si no hay ese círculo, muchos pueden venir, no hay problema. Es lo que hacemos aquí. Muchos vienen y se van, no hay problema, porque te vamos creciendo. Pero la cosa y el problema con la iglesia hoy es que no hay autoridad de la iglesia sobre el rebaño de Dios. Cuando uno practica pecado, la iglesia no puede disciplinar a esa persona porque no hay una membresía. No hay una membresía diciendo, estás en mi familia, estás adentro de mi círculo. ¿Sabían que los bautistas, para ser un miembro de la iglesia, la mayoría, no todas, pero muchas, hay que llenar una aplicación? Porque la gente que quiere entrar a la iglesia bautista, quieren entrar. Pero para entrar a la iglesia, a la iglesia bautista, no todas las iglesias bautistas tienen membresía. Pero los que sí quieren entrar a una iglesia bautista que tenga membresía, tienen que llenar papeles. Yo me estoy sometiendo a la autoridad de la iglesia. Y tienen que firmar. ¿No sabían eso? Nosotros no practicamos eso. Y no estamos cerca de practicar algo así. En la iglesia de abuelos tienen eso. Sí, porque ella ya me había comentado de eso. Sí. Y ahorita que usted lo está diciendo, yo es lo mismo. Sí. Y es difícil de practicarlo porque... Y cuando no es que es la palabra que... En inglés es boundaries. ¿Cómo se dice en español? Perímetro, cuando uno no puede entrar adentro de algo. Un círculo, un perímetro. Un perímetro. Este es mi perímetro, esto es mi perímetro de influencia, esto es lo que yo tengo autoridad sobre esas cosas. Pero cuando la iglesia no tiene ese perímetro, uno no sabe si es miembro de la iglesia, uno no sabe si esa persona es salvo, una iglesia no sabe si ellos creen en creencias que son falsas. Las iglesias bautistas practican eso. La iglesia Houston, la iglesia madre, no practican eso. Es bueno y malo, puede ser bueno y malo. Lo bueno de no tener membresía es que muchos pueden venir y traer sus trasfondos religiosos sin ser juzgados a una iglesia que vengan. Aunque esa iglesia tiene creencias bíblicas, pero no son sujetos. En caso que hagan algo que no deben de hacer, solamente se van, no hay ningún problema. ¿Y sabían que una iglesia que tiene membresía no puede nomás irse? Me voy, porque no quiero estar allí. Right, Francis? If a member wants to leave their church, they can't just leave, right? No. Yeah. Y si una persona o un miembro o miembro se va de una iglesia que tiene membresía a otra, la otra iglesia que tiene membresía habla a la iglesia que está acá. ¿Qué sucedió? ¿Por qué viene esta? No es miembro de tu iglesia. Es fair to say que a veces son situaciones donde han causado problemas entre... No es tu oveja. Hey, aquí tengo a tu oveja, se llama tal fulano o tal fulana. ¿Qué está sucediendo? Oh, sí. Pensé que a lo mejor se iban allí para allá, pero sí, esto es lo que esa iglesia no los va a recibir. Justin, aunque no somos de iglesia bautista, no tenemos membresía, él hace eso. Cuando viene una persona nueva y viene de una iglesia aquí en este área, muchos de los pastores se conocen. ¿Y qué pasó aquí? Nada más para tener más o menos un conocimiento de lo que sucedió.
Oh, que no, sí, nomás venían, no venían muy seguidos. Yo creo que andaban buscando, están entre iglesias. Oh, ok, gracias. Quieren ver a ver si van a traer problemas. Quieren ver si van a traer las dificultades. Quieren ver si había pecado aquí y van a traer ahora este pecado acá. Sí, están protegiendo el rebaño. Por ejemplo, si vamos a decir, Hailey, usted va a permitir, o nosotros vamos a permitir que alguien entre a ese círculo de usted, de familia, de confianza, sin saber de dónde viene esta persona. Lo mismo con las iglesias. Cuando hay división entre creyentes, estás bajo la autoridad del consejo de la iglesia. Eso va a ser. No vamos a entrarle mucho a los puntos, pero vamos a ver de dónde esos versículos vienen. Versículo 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré. Entonces, esta es la verdad número 1. Cuando hay división entre creyentes, hay que buscar consejo bíblico de la iglesia. Fíjense lo que hace aquí Santiago, o lo que hace aquí el hermano. Va al Antiguo Testamento. 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Van al Antiguo Testamento, tal como está escrito. Y luego dice aquí en las Escrituras lo que dice el Antiguo Testamento, que después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Aquí está Dios hablando, reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas. Entonces lo que está diciendo aquí Santiago, que Dios ya tenía un plan para incluir a los gentiles. Ellos tenían un problema entre familia. Estos judíos decían que no pueden entrar a la familia de Dios si no se convierten al sistema judío. Los gentiles están diciendo no, eso no es lo que fue predicado, eso no fue lo que dijo Pablo, eso no es lo que dice Jesús. Hay una división. ¿Y qué es lo primero que hace la iglesia? Los líderes van a la palabra de Dios, van y consiguen el consejo bíblico de la iglesia. Muchas veces eso no pasa. Escogemos nuestro propio camino. Cuando hay división entre creyentes, ¿qué traes tú? Cállate la boca. No me digas eso. ¿Qué tienes tú? Tú no me puedes decir eso. Tú no eres mi madre, tú no eres mi padre. Tú no me puedes juzgar. Parecemos niños. ¿Y qué es lo que hicieron aquí en la iglesia? Fueron a las Escrituras y esculcaron qué era lo que decía Dios. Y el plan de Dios, aquí dice Santiago, que era siempre incluir a los gentiles de principio. Abren la Biblia, abren las Escrituras. Ahora sí, aquí dice bla, 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 la palabra de Dios. Sí, es cierto que los gentiles siempre iban a ser incluidos en el plan salvífico de Dios. Como dice el 15, con este concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Cuando hay división entre nosotros creyentes, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Yo tengo esta carga contra mi hermana. Yo tengo esta carga contra mi hermano. Yo tengo esta carga con esta persona de la iglesia.
¿Qué es lo que hacemos primero? En inglés dice talk to the hand. Actuamos como niños, niñas. Debemos de ir a qué dice. Este es mi conflicto. ¿Estoy en lo malo o estoy en lo bueno, en lo bien? Que dice, oh sí, la palabra de Dios dice que no debo hacerlo. La palabra de Dios dice que yo estoy en lo malo. La palabra de Dios dice esto sobre lo que yo estoy haciendo contra mi hermano, contra mi hermana. ¿O saben qué? Esa persona me está haciendo daño. Hermano, hermana, no te quiero juzgar, pero esto dice la palabra de Dios. Si estamos tratando de resolver conflicto con la palabra de Dios, eso está bien. ¿Y qué hicieron estos cristianos? ¿Qué hicieron estos creyentes judíos, estos creyentes gentiles? Vinieron a los líderes de la iglesia. Cuando no se podía resolver, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Bernabé? Fueron a la iglesia para resolver. Había un conflicto. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia? El líder de la iglesia. A ver, primero voy a orar. A ver qué dice Dios. Parece que aquí dice, acá en recuerdo que parece que había un pasaje que hablaba de eso. Permítame, hermano, hermana. Oh, sí. Oh, sí. Pero ¿saben qué? No hacemos eso. No hacemos eso. ¿Qué es lo que hacemos? No seguimos el consejo de la iglesia. No seguimos el consejo de los líderes de la iglesia. Salemos y hacemos nuestra propia voluntad. Fíjense lo que dice en el versículo 24. Aquí está Santiago otra vez diciéndole a los creyentes en la carta. Una carta que Santiago y los líderes de los ancianos escribieron para llevar a las iglesias para que ellos supieran qué era la decisión. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros personas de la iglesia, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Estamos bajo la autoridad del consejo de la iglesia. Estos salieron sin el permiso de la iglesia, sin autorización, y trataron de hacer su propia cosa. Entretener, ¿es la palabra? Eso no es una palabra. Entretener a otros creyentes con sus propias pensamientos, opiniones, y trataron, como dije aquí Santiago, diciendo, nos hemos enterado que algunos de nosotros, de nuestro propio rebaño, de nuestra iglesia, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les ha dicho. ¿Y qué es lo que pasó? Sin agarrar esa autorización, estaban dividiendo a la iglesia. En vez de ir a la iglesia y buscar a ver qué es lo que dice el líder sabio, el pastor, un anciano. Aquí en esta iglesia no tenemos ancianos todavía, pero sí hay ancianos en la iglesia americana. Esa iglesia tiene, quiero decir, 6, 7 ancianos. Tienen como 8 o 9 diáconos. Es como un concilio de sabiduría.
no hemos crecido nosotros tanto todavía para poder tener ancianos, diáconos. Pero aquí ya tenía, ¿se acuerdan de Esteban? El que apedrearon. Tenían varios. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía. Entonces lo que sucedió, en vez de ir a la iglesia y preguntarle a los líderes, queremos salir a decirle a la gente que necesitan que someterse a la ley de Moisés. En vez de ir a los líderes, a los ancianos, dejaron todo eso y fueron a hacer su propia cosa y trajeron división entre la iglesia. Y ahora Santiago y Concilio, los ancianos, los apóstoles están tratando de arreglar todo. Hacen una carta y hacen que lleven estos apóstoles y líderes a las diferentes iglesias para que sepan. No tienen que seguir la ley de Moisés, pero no deben tampoco comer comida que no está limpia. No deben tampoco de comer comida que ha sido sacrificado a ídolos. No deben de hacer ciertas cosas, nomás para que no hagan a tropezar a sus hermanos judíos. Porque los judíos tenían prácticas que estaban haciendo por siglos y siglos y siglos. Y es lo que dice aquí el versículo, cuando Santiago le dice en la carta, en 21. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces hay muchos judíos. Entonces, como los creyentes gentiles estaban creciendo tanto, no eran judíos, los judíos iban a decir, ¿y ahora qué de nosotros? Se están olvidando de nuestras costumbres. Y eso todavía era importante, de no ofender a los creyentes judíos. Pero como dice Pedro y como dice Santiago, lo único que dice la carta, no tienen que seguir la ley de Moisés, pero tampoco no quiero que hagan estas cosas. Estas 3, 4 cosas. Escribió una carta y los apóstoles y los líderes enviaron esas cartas a las iglesias. Se fijaron que algunos de los nuestros, dice Santiago, salieron sin nuestra autorización. No estamos diciendo, la Biblia no está diciendo que cada decisión tiene que ser llevado a la iglesia, tiene que ser llevado al pastor, tiene que ser llevado al anciano, no. Lo primero que debe suceder, si hay algo que ha sucedido entre un creyente y otro creyente en la iglesia, ¿qué se debe de ser primero? La unión. Unión entre esos dos creyentes. El creyente que ofendió al otro creyente debe llevar el problema que ellos tienen contra el otro creyente. Oye, hermano, hermana, te quiero, te amo bastante. Eres mi familia. Estamos en Cristo. Pero tengo algo que tengo que hablar contigo. Ha sucedido esto. Y yo ya lo he buscado en la palabra de Dios. Y dice esto. Me ofendiste, pero no nomás a mí. Dice la palabra que es ofensivo a Dios. En 1 Corintios capítulo 13 dice, donde 2 o más hay, ahí estoy yo también. ¿Sabes lo que están hablando de ahí? Disciplina. Si un creyente trae una carga contra otro creyente y ese creyente no quiere escuchar, no quiere entender, ahora tiene la autorización de llevarlo a la iglesia. Ahí donde está hablando de 2 o más, para que haya un testigo de lo que sucedió. Esta persona hizo esto, quiero que tú seas un testigo, 2 más. En Juan, no sé si se acuerdan, muchos de los judíos siempre tenían algo contra Jesús, porque Jesús se hacía hacer como igual que a Dios. Y lo crucificaron por eso.
Pero Jesús era un testigo del Padre, un testigo, era un representante de Dios. Pero entre Dios el Padre y Dios y Jesús habían dos personas. Y Jesús siempre se hacía testigo de Dios. Y muchos odiaban a Jesús por eso, porque se estaba poniendo igual. ¿Y tú quién eres para ser testigo de Dios? Dios quiere que nosotros traigamos nuestras cargas a la iglesia. Cuando no se puede arreglar entre estas dos personas, hay que llevarlo a la iglesia. Porque estamos bajo la autoridad de la iglesia. Aquí ahorita mismo no tenemos eso. No tenemos eso. Pero yo creo en eso. Si seguimos creciendo, y si 1 año, 2 años todavía estamos aquí, y ha crecido a 50, 100 personas, les aseguro que habrá membresía en esta iglesia. Porque así es lo que dice la Biblia. No, yo no digo, hay autoridad que la iglesia tiene. Así la misma autoridad que ustedes tienen sobre sus niños, sus hijos, sus nietos. La iglesia, que es familia, es la autoridad sobre el rebaño. Si viene pastores, ¿verdad? Hay pastores donde quiera, pastores de ovejas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ese pastor deja una oveja que se salga de las puertas del rebaño? Y viene un lobo. ¿Sería un buen pastor si permite que ese lobo caiga sobre su oveja? No. Ese pastor, ese líder, tiene autoridad de amar a su rebaño, amar sus ovejas, cuidar, disciplinar. No es algo fácil, pero la Biblia lo dice. Hay bastantes pasajes que habla de esto. No va a decir, a ver, enséñame donde dice que tenemos que tener membresía. Enséñame también donde dice que hay una Trinidad. ¿Hay Trinidad? Padre, Hijo. Pero no hay, gente dice, no se encuentra la palabra en la Biblia. No puedes esculcar una búsqueda de la palabra Trinidad en la Biblia, no se va a encontrar. Es decir, que no existe la Trinidad. Existe. Hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu. Esa es Trinidad. Ese es un término que nosotros usamos para poder entender la divinidad de Dios. Que vienen siendo como 3 en uno. Sí, exactamente. Pero nomás porque no se encuentra en la Biblia no es decir que no existe. La membresía no es algo que la Biblia dice, habla. Pero sí se encuentra en diferentes pasajes. Dios es nuestro pastor, buen pastor. Nosotros estamos en el rebaño de Él. Dice Jesús, las ovejas, el rebaño que conocen mi voz, escucha mi voz, me sigue mi voz. Todos hemos vivido en lugares rurales donde hay pastores y saben que las ovejas conocen la voz del pastor, ¿verdad? La voz. Porque si viene un extranjero con otra voz, no van a seguir a ese pastor. Por el mismo sentido, la iglesia es un rebaño. Cuando hay división entre creyentes, estás bajo la autoridad del consejo de la iglesia. ¿Qué significa para nosotros? Cuando surjan los conflictos entre nuestra iglesia, búsquense primero unos a otros, traten de resolver sus problemas, traten de amarse en la misma manera que Jesús perdonó. Jesús perdona, ¿verdad? Pero también Jesús es un Dios justo y santo. Él no permite también injusticias. ¿Saben que las injusticias de nuestros pecados para ser enviados al infierno fue pagado por Jesucristo?
Alguien pagó esa injusticia. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios perfecto. Jehová no permite nada, ninguna mancha. Dios es un Dios de justicia. Sí, Jesús perdona. Dios perdona. Pero Dios también envía gente al infierno porque no ponen su fe y confianza en Jesucristo. Porque muchas veces la gente olvida, oh, Dios es un Dios amoroso, bondadoso. Él no va a enviar a nadie al infierno, pero se olvidan que Dios también es un Dios de justicia, un Dios justo, un Dios santo. Él no permite ninguna mancha en el cielo. Entonces, en la misma manera, en el mismo sentido, sí, hay que perdonar como Jesús, pero también ha sucedido una injusticia, tiene que ser arreglado. Jesús arregló nuestra injusticia cuando ponemos nuestra fe en Él. Entonces, alguien tomó esa injusticia, era Jesús. Pero entre creyentes, sí, puede perdonarse. Pero si hay una injusticia y si no hay arrepentimiento de esta persona acá, porque, bueno, esa persona me perdonó, está bien. Dios va a juzgar a esa persona que hizo la injusticia porque está aprovechándose de la persona que está acá perdonando. Dios es un Dios justo, perfecto, también amoroso, bondadoso. Él es todo completo, Él no permite nada, ninguna mancha. Entonces, cuando haya problemas, cuando haya conflictos en nuestra iglesia, lleven sus cargas con amor contra esa persona y háblense con amor. Hay que arreglar cualquier problema que haya en nuestra iglesia. Y si todavía no se puede arreglar ahora, entonces, bueno, vamos a llevarlo a la iglesia. Vamos a llevarlo al pastor, vamos a llevarlo al líder de la iglesia, vamos a llevarlo a los ancianos. Así es como es. Como si tienen ustedes hijos o hijas, nietos, nietas, un hermano hace algo con otro hermano en la familia allí. Oye, le voy a decir a mamá, le voy a decir a papá, oh, no, perdóname, ya no lo hago, jamás lo hago. Perdóname. Ok, está bien, no lo digo a mamá, no le digo a papá. Y si sigue pasando, o si no hay arrepentimiento, ¿para qué sirve? En la misma manera, nosotros, hermanos, hermanas, creyentes, entre familia aquí, tenemos que perdonarnos, pero también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados cuando hacemos algo contra nuestro hermano y hermana en la iglesia. Padre Celestial, gracias por algo difícil que tu palabra habla sobre la iglesia. Muchos de nosotros no hemos visto esto en la Biblia, pero la Biblia es bien clara. Unos salieron sin permiso, sin autorización y trataron de hacer su propia voluntad y dividir la iglesia. Padre, queremos hacer una iglesia que está unida, una iglesia que tiene vida, porque la iglesia que está dividida, está podrida. ¿Y qué es lo que pasa, Padre? Cuando algo está podrido, se deshace, se destruye y ya no existe más. No queremos hacer esa iglesia. Queremos ser una iglesia que está unida en todo lo que... Porque tu hijo es la cabeza de este cuerpo, Padre. Queremos ser una iglesia unida que tiene vida. Que no nomás está sobreviviendo, pero una iglesia que está bien fortalecida en Cristo. Que cuando surgen los problemas y los conflictos, vamos a las Escrituras para ver qué es lo que dice tu palabra. Vamos a los líderes de la iglesia para ver qué consejo y sabiduría tiene el líder, ya sea el pastor, ya sea el anciano, ya sea otro hermano o hermana sabio. Todo para no dividir a la iglesia, porque
La iglesia, como aquí el dicho que tenemos, somos más que una iglesia. Somos familia. Te pedimos que llevemos estos en nuestros corazones como familia aquí en Iglesia Bíblica. Te pedimos todo esto en el nombre de Dios Jesús. Amén y amén.